Una de las instituciones fundamentales del Estado de Derecho, clave para su normal funcionamiento y dirimir los conflictos de manera civilizada, es el Poder Judicial, cuya necesaria reforma, sin embargo, sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué cambios se pueden esperar razonablemente desde la Corte Suprema de Justicia? Es un tema que estaremos conversando en el curso de esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hola, Augusto. Hola, ¿cómo estás? De nuevo a mitad de semana y vamos avanzando, así que un tema muy atractivo esta noche, fundamental diría para el futuro. Vamos al reconocimiento de campo para enterarnos mejor. Una justicia poco justa y menos aún expeditiva, que deja impune a los poderosos y procede de manera implacable con los ladrones de gallina, son cuestionamientos que se escuchan frecuentemente hacia uno de los poderes fundamentales del Estado, el Poder Judicial, que está en deuda con la ciudadanía. La renovación parcial de los ministros de la Corte Suprema de Justicia generó fundadas expectativas en la sociedad. Sin embargo, la reforma estructural de la institución, históricamente sometida al poder político, sigue siendo una asignatura pendiente. Bueno, y este es un tema que en el año 2018, Augusto, Sí, a señor. comienzos del actual ciclo constitucional, recordarán que con bombos y platillos se anunciaba como una de las tareas principales. Probablemente hayan habido avances en esta materia, pero no con relación a las cuestiones fundamentales de fondo que hacen a una reforma judicial como la que se espera. Orgánicamente, la persona más apropiada con la que podamos conversar esta noche está aquí con nosotros. Esta es su ficha. Alberto Martínez Simón, abogado y escribano público. Fue ministro de la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, responsable de la implementación del expediente electrónico y de la Dirección de Estadísticas, titular del Consejo de Superintendencia, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas noches, ¿cómo le va, ministro? ¿Cómo están? Muy buenas noches, don Augusto, don Benjamín. Muchísimas gracias por la invitación a este programa Fuego Cruzado y un saludo a la teleaudiencia del Gracias canal. por concurrir, muchas gracias. La verdad, un gusto tener a una persona de su jerarquía, además del lugar que ocupa en el Poder Judicial, sus conocimientos jurídicos, su trayectoria. Es la persona indicada para hacerle las consultas. Son muchos los temas, imposible abordarlos en tan poco tiempo. Pero esto con lo que mencionábamos en el arranque, ¿por qué es tan difícil iniciar un proceso más profundo de reforma del Poder Judicial en nuestro país, que al mismo tiempo es condición básica, indispensable para pensar y soñar con un desarrollo más sostenido? Yo creo que el proceso de reforma del Poder Judicial empezó. No me estoy refiriendo solamente a los cambios de nombres de personas en la Corte Suprema de Justicia, aunque esto también hay que reconocer como un hecho importante, relevante, que se dio seguramente por una coincidencia de la jubilación de varios ministros, etcétera, sino que nosotros estamos haciendo un proceso de reforma permanente. La palabra reforma aparece siempre cada vez que discutimos la estructura del país, el organigrama de las instituciones públicas, etcétera. Pero nosotros desde la Corte estamos haciendo un proceso de reforma muy importante que probablemente para la ciudadanía pase un poco desapercibido, pero que realmente tiende a una reformación muy grande de principalmente la transparencia dentro de los procesos y dentro de las gestiones administrativas de la Corte. Me estoy refiriendo puntualmente a la decisión que tomó la Corte ya hace unos años y que la estamos implementando ahora con muchísima fuerza, que es el cambio tecnológico. Nosotros estamos abandonando los formatos de papel, tanto para la gestión administrativa como para la gestión jurisdiccional, y estamos pasando a expedientes electrónicos. Esto conlleva, y este año fue muy prolífico en ese sentido, conlleva poner a disposición del justiciable, no solo del abogado, del ciudadano, del litigante, en su casa, el expediente, para que él personalmente pueda acceder al trámite procesal
y saquemos ese secretismo en el cual siempre se vio tan envuelto el inaccesible expediente en formato papel al cual el ciudadano siempre accedía a través de un intermediario que era o su abogado o alguna persona que le explicaba qué estaba pasando en el juicio. Este año que pasó, el 2020, llegamos a 18 ciudades ya completamente digitalizadas en primera instancia en todo el país. Y a julio de este año queremos llegar a por lo menos una ciudad en cada uno de los departamentos del país, incluyendo la región occidental. Vale decir que a mediados de año vamos a tener todas las capitales departamentales y muchas de las ciudades importantes de nuestro país con el expediente electrónico. Me refiero a esto, don Benjamín, porque creo que cuando hablamos de revolución o de transformación o de reforma, pensamos mucho en reformar las estructuras del organigrama y muchas veces eso pasa por una reforma constituyente, lo cual es muy pesado de hacer, porque genera la eventualidad de que haya una constituyente en donde se discutan los nuevos organismos, la nueva conformación de los organismos. Sin embargo, nosotros estamos haciendo este proceso de reforma desde adentro y muchas veces sin que implique reforma ni siquiera legislativa. Sin tocar los modelos procesales que tenemos, tratamos de adaptar el material con el cual trabajamos, que son los expedientes, a formatos que sean mucho más accesibles al ciudadano. Esto es algo que lo dije varias veces. Creo que la Corte Suprema de Justicia, a pesar del denodado esfuerzo que estamos haciendo, no va a terminar de cambiar la imagen que tiene la ciudadanía con respecto a nosotros en esta generación. Claro. Ahora, va a faltar mucho todavía para eso. Ministro, un par de organismos que concitan permanentemente el cuestionamiento por el tema de la politización son el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. Acaba de hablar usted de los desafíos que pueden existir en el futuro al respecto de la reforma. ¿Cuál le parece a usted que tendría que ser un destino de modernización de esas instituciones? Algunos hablan de fusionarlas en uno. ¿Su mirada cuál es? Hay varios modelos, podemos fusionar en uno solo ambos organismos, tanto el Consejo como el Jurado. Podemos delegar todas esas funciones a la misma Corte Suprema de Justicia, y que sea la Corte Suprema de Justicia la que nombre y la que remueva al mismo tiempo a los magistrados judiciales. Todo va a depender de la constituyente. La constituyente va a ser el gran escenario de discusión política de qué perfil queremos darle a los organismos que trabajen en la justicia, que trabajen en la administración pública en general, pero creo que el modelo actual es un modelo que ya no tiene legitimación ciudadana. Ya hay un cuestionamiento muy transversalizado, muy instalado en la ciudadanía, que necesita una señal muy clara de un proceso de despolitización muy evidente, muy claro, muy manifiesto en estos órganos. No quiero satanizar a la clase política, es decir, siempre que vaya a haber un órgano, seguramente van a aparecer con el tiempo cosas que digan hay niveles de cooptamiento, hay niveles de influencia de ciertas organizaciones o ciertas personas. Esto creo que pasa por la estructura de la psiquis del ser humano, pero realmente lo que tendríamos que lograr es cambiar de modelo, porque este modelo que venimos usándolo desde 1992, evidentemente no tiene ya, creo yo, el soporte ciudadano, la legitimidad ciudadana que le daría vigencia en el tiempo. Y creo que la próxima constituyente va a ser clara al respecto. El problema es ese, una próxima constituyente que no sabemos cuándo se realizaría, en qué contexto y cosas por el estilo. Entre tanto, ¿qué se puede hacer? Porque, por ejemplo, tenemos casos evidentes y reiterados de corrupción, en donde vemos que el Poder Judicial por lo menos no cumple las expectativas que existen con respecto a esos casos en particular. También quedan en la impunidad, denuncias gravísimas, ¿verdad? Documentadas, sin embargo no hay sanción. Entonces la corrupción hace fiesta, los corruptos hacen fiesta. Internamente, muchos jueces, no sé qué tantos, pero no son pocos, los que son apartados de sus cargos por corrupción o renuncian antes de que le aparten de sus cargos y nunca reciben una sanción. Algunos terminan siendo parlamentarios, entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, uno dice, la justicia deja impunes estos actos y en consecuencia es copartícipe de la continuidad de la corrupción. Suscribo con usted la crítica. Me parece que la expectativa ciudadana siempre es muy alta
cuando se refiere a la persecución y el castigo ejemplar de los actos de corrupción. Vemos con mucha preocupación y realmente con hasta cierto dolor cómo se rotula o se califica todo un año de gestión del Poder Judicial por ciertos casos puntuales y concretos a los que no me voy a referir porque son todavía juicios en trámite. Pero ustedes son testigos y fueron partícipes de la elaboración y de la divulgación de estas noticias, en donde hubo una reacción ciudadana muy fuerte hacia la forma en que se tramitaron o que se resolvieron ciertos juicios. Entiendo perfectamente, y nosotros de la Corte no podemos hacer oídos sordos a ese tipo de cuestiones. Somos sí muy respetuosos de la independencia de los jueces. Algo que se dijo, y lo observé con mucha preocupación de algunos, podríamos llamarles referentes del ámbito jurídico, era que la Corte debería influir. No, la Corte no puede tocar un expediente que está a cargo de un magistrado, porque justamente lo que nosotros tenemos que amparar y proteger es la autonomía y la independencia de los jueces. Y si los jueces fallan mal, están los recursos de revisión, y si todo eso falla, están los órganos instalados para el juzgamiento y eventual sanción a los mismos magistrados. Y queda, como usted dice, don Benjamín, esa sensación muy agria cuando al final de la historia parece que no hubo sancionados. Sin embargo, yo quiero hacer, independientemente de la muy acertada crítica con respecto a algunos de los casos, quiero hacer una puntualización. Estamos realmente viviendo un tiempo que, si bien estos primeros resultados a lo mejor no llenan las expectativas, tendríamos que ponernos a pensar históricamente si en el pasado fueron procesadas tantas personas vinculadas a ámbitos de poder tan importantes como el poder legislativo, como personas muy vinculadas al poder ejecutivo, personas muy importantes en el campo económico, y si eventualmente fueron condenadas alguna vez de cualquier forma. Hoy tenemos condenas. Es cierto, no se cumplen las expectativas. Esa crítica yo la recibo y la acepto como una crítica razonable y aceptable, pero convengamos en que hay un proceso de cambio que se está evidenciando en el tiempo y que esta es una situación que yo creo que ya no tiene vuelta atrás. Claro. Hay un control más firme de la ciudadanía, y lo que le puedo asegurar que desde la Corte nosotros no conestamos ningún acto irregular de nadie, ni de magistrados, ni de funcionarios, ni de abogados en el ejercicio de la profesión. Presidente, hay dentro de las patologías, digamos, que tiene históricamente el Poder Judicial, hay una que se expresa en dos palabras, pero que son insuficientes para describir todo el sufrimiento que acontece alrededor de sus damnificados. Y hablo de la mora judicial. Es para hacer una película, digamos, lo que provoca en materia de dramas en miles de familias seguramente. ¿Qué, digamos, mirada tienen al respecto de mejorar eso, de mejorar esa situación? Quiero aclarar un concepto antes, don Augusto, que me gustaría dejar bien claro en la mesa. Yo creo que la mora judicial, entendida como tal, debería ser definida como aquel tiempo que el juez tarda en demasía en dictar una sentencia. Lo que se llama hoy día, entiendo yo, mora judicial en el ámbito de discusión social, política, parlamentaria, ciudadana, es el tiempo de duración de los juicios. Sí, así es. La gente lo que se queja es que el juicio dura demasiado. Chicanas mediante, ¿verdad? Chicanas mediante muchas veces. ¿Y por qué no hay sanción a los chicaneros? Sobre el punto, hay sanciones a los chicaneros. Yo integré el Consejo de Superintendencia este año, hemos sancionado, hemos casado matrículas a abogados notoriamente chicaneros. Ustedes no están probablemente en el ámbito... Una discreción al respecto nomás, porque en el caso, un caso también conocido, no le quiero poner en el aprieto de tener que opinar, no va a opinar en el caso puntual, pero en 6 meses, el fiscal pudo investigar solamente un mes, porque después se contratan abogados y recusación. O sea, es un abuso del derecho. Mire, cuando yo llegué a la Corte presenté un proyecto de ley que se le dio el nombre folclórico de ley antichicana, cosa que tiene que ver con una sola de las chicanas, que es la recusación sin límite. Y hubo una explosión de los gremios de abogados criticando eso. Entonces, yo quiero sentarme en una mesa de discusión y decir qué tipo de modelo procesal realmente queremos. Un modelo procesal que permita la chicana sin límite, o un modelo procesal que nos permita simplificar los tipos de proceso, permitirle al juez que pueda dictar sentencias sobre el fondo en tiempos realmente razonables. Pero cuando nos ponemos realmente a pensar,
automáticamente surgen los intereses de grupos. Claro. Y no nos mintamos en eso. Pero también yo me refería a ese universo que siempre es olvidado en todas las sociedades, presidente, en todas las sociedades, que es la gente que está privada de su libertad y que un universo minúsculo es la que tiene condena. Y entonces, ¿cómo se pueden mejorar esas expectativas o hay otros sistemas que están fallando dentro de ellos? Sí, hay muchos sistemas. Fíjese, nosotros desde de finales de la década del 90 importamos un código extranjero que en teoría, extranjero digo por el modelo, que en teoría debería permitirle al ciudadano litigar en libertad, no estar privado. Claro. Sin embargo, es recurrente. Yo no soy penalista, soy civilista, pero soy muy observador del proceso sociológico, de la reacción ciudadana, de cuando se produce un ilícito, es la reacción, ¿por qué no está preso? Claro. ¿Por qué no está detenido? Sí, es la opinión pública. Que en realidad el chip debería ser distinto. Yo no estoy diciendo con esto que está bien o mal la ley, porque serán otros los ámbitos de juzgamiento, pero la reacción sociológica paraguaya es que la persona que es indiciada como la que cometió un delito tiene que estar privada de libertad inmediatamente. Es un síndrome Y eso muy conocido. conlleva una presión ciudadana muy fuerte, muchas veces ejercida a través de la prensa, que le implica al juez enviar a la cárcel a personas que están durante el transcurso del proceso privadas de libertad. Ministro, esto es algo que va a tardar muchos años también en rectificarse. A la vuelta de la pausa vamos a hablar también de la injerencia política en el Poder Judicial. ¿Cuán independiente es el Poder Judicial? ¿Y cuál es la participación permanente que tienen los políticos a través de instrumentos lícitos e ilícitos? Me interesa también consultarle a la vuelta de la pausa respecto, Benjamín, de un asunto que cuando falla un médico nos preguntamos cómo están enseñando en la facultad. Cuando falla la policía decimos que la academia no está funcionando. ¿Cómo está funcionando realmente la escuela de Derecho y dónde está fallando? En Después de la algunas pausa. escuelas de Derecho se Sí. vendían notas hasta hace poco tiempo. Por eso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bien, todas las noches durante 25 minutos hablamos con protagonistas de la agenda nacional aquí en Fuego Cruzado. Es poco tiempo, por eso incluso antes de ir a una pausa ya nos reservamos las preguntas con Benjamín y el primero en reservarlas fuiste vos. Bueno, a veces él me gana de mano también, la cuestión que planteaba antes del corte es la política, cómo interviene en el Poder Judicial negativamente, porque en nuestro país se dan cosas. La pregunta es ¿por qué el Poder Judicial es tan poco respetado por el poder político? Tan poco respetado, incluyendo disposiciones de la Corte Suprema de Justicia que el Congreso dice no. Hasta los medios de comunicación a veces juzgan qué es constitucional y qué no es constitucional y llaman a la gente a movilizarse en dirección a lo que ellos consideran que lo es, en contra de lo que establecen la Constitución o los órganos como la Corte Suprema, que es la única encargada de expedirse al respecto. ¿Qué explicación le encuentra, ministro? Creo que la Corte Suprema de Justicia va a ir construyendo una imagen distinta a la que usted está describiendo muy claramente, en la medida que vaya pasando el tiempo y se vayan imponiendo criterios y conceptos que la ciudadanía pueda entender en la resolución de los fallos. Y con esto no me estoy refiriendo a que siempre sean aplaudidos los fallos porque sean populares. De hecho, la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial siempre es definido doctrinariamente como un contrapoder, es decir, el poder que controla a los demás, a los ciudadanos y a los demás poderes del Estado. Entonces, siempre está en el centro del conflicto. El tema de la influencia política, yo creo que arranca justamente por lo que hablábamos hace un rato, los órganos tanto de inclusión como de exclusión del sistema judicial tienen una conformación mayoritariamente política. Y quiero señalar de que realmente de un tiempo a esta parte se nota que habiendo mucho mayor control ciudadano, la cuestión disminuye bastante en cuanto a lo que podríamos señalar, lo que antes se permitía o lo que antes se toleraba y ahora digamos como que está mucho más controlado y mucho menos permisible en cuanto a la actuación de los jueces, en cuanto a la actuación de los componentes. Cuando la Corte falla un caso que tenga una connotación marcadamente política, tendríamos que entender, para terminar de
construir esta república en donde queremos que sea una convivencia democrática, una convivencia armónica y principalmente pacífica, es que nos guste o no nos guste la última palabra al resolver una cuestión. Nosotros tuvimos este año el año pasado, el tema de las declaraciones juradas. Una cuestión que generó muchísima expectativa, que se falló con un criterio estrictamente jurídico, a pesar de todos los componentes, de todos los intereses que había con respecto a ese tema. Pero hubo un detalle, ¿no, Benjamín?, que pasó un poco desapercibido y que a mí me gusta poner el acento. El día antes que teníamos que sacar la sentencia, hubo un pedido de intervención de 29 componentes políticos de la Cámara de Diputados recusando a la Corte y pidiendo intervención como terceros. La Corte en pleno rechazó ese pedido de intervención y rechazó la recusación y se dictó inmediatamente la sentencia. Y en esto quiero señalar algo muy claro. Para mí fue más o tan importante como la sentencia de fondo ese autointerlocutorio que sacamos al principio del acto. Porque dijimos, pongamos las cosas claras. La Corte no puede dar ni siquiera trámite a algo tan notoriamente improcedente, porque fue un juzgamiento estrictamente jurídico, que si hubiésemos tenido realmente la permeabilidad que usted señala, iba a ser mucho más cómodo decir, me recusaron, interín se resuelva, me separo, y que alguna vez dentro de unos meses o dentro de unos años vuelva la cuestión a la mesa de la resolución. Un sector que influye muchísimo en la política paraguaya en general, en la burocracia paraguaya en general, tanto como la opinión pública, tanto como los medios, que no siempre son la opinión pública, son los abogados, son los hombres de ley. Están por todas partes, es una expresión de película, están en el Congreso, están en el Poder Judicial, son los que generan, digamos, las estructuras jurídicas. Me preocupa mucho saber cuál es su opinión al respecto. Si vamos a mirar el futuro, presidente, ¿cuál es su mirada sobre la formación, sobre la escuela de Derecho en Paraguay? ¿Y cuáles son las debilidades concretas para ir al punto? 2 o 3 debilidades que usted encuentra en esa formación. Don Helio Vera, fallecido ya, tenía una frase que era muy gráfica al respecto. Decía, se presume que todo paraguayo es abogado hasta que pruebe lo contrario. Exacto. Realmente la masificación es uno de los problemas que tenemos en las facultades de Derecho. Tenemos un problema de una precarización notoria de la calidad de los docentes. Exacto. Tenemos un problema de una falta de filtros totales con respecto a qué se está enseñando y a cómo se está enseñando. Parece que lo importante es el volumen, la cantidad y no la calidad. Y tenemos también un problema que es el paso siguiente, que es el tema de la habilitación al uso de la matrícula a todos los licenciados en Derecho, a los abogados. En nuestro sistema, por el COJ, por el Código de Organización, nos pide simplemente el título de abogado, un par de requisitos formales más y el juramento ante la Corte. No pasamos un examen de suficiencia. Tendríamos que tener un sistema, modificación legal de por medio, que le permita a la Corte o al organismo que sea, se habla hoy de la colegiación, que sean los colegios, etc. Yo no tengo una marcada predilección por uno, creo que la Corte debería ir encargando de eso, que sea realmente el filtro para que aquellos abogados que alcancen cierto nivel de suficiencia accedan al ejercicio de la profesión. Esto es un tema bastante profundo porque va a servir también para filtrar, para calificar de facto cuáles universidades son mejores y cuáles son peores. Hoy en día no tenemos esos filtros. Tampoco le quiero culpar a las universidades como la única responsable de la calidad de abogados ni la calidad de jueces, porque un abogado y un juez tarda años en formarse, tarda años en instruirse en el arte del oficio puntualmente. Hay abogados buenísimos, profesionales de primerísima línea, muchos de ellos integrantes de gremios con los cuales tenemos una relación muy armónica, unas conversaciones muy productivas mes a mes cuando nos reunimos con ellos. Y son realmente colaboradores y, como su nombre los indica, auxiliares de justicia. Y también tenemos profesionales que no reúnen condiciones básicas para el ejercicio y lastimosamente no tenemos en el sistema algo que apunte a filtrar eso, a asegurarnos un producto al final de la educación que tenga ciertos parámetros de solvencia para ingresar al ámbito laboral y manejar los conflictos y manejar los derechos de sus clientes con suficiencia. Eso es una pregunta que yo creo que cede mucho el trabajo del Poder Judicial y que tendríamos que empezar ya a pensar desde el punto de vista de la reforma educativa y ni siquiera la universidad, de mucho antes.
de mucho antes, de la educación primaria, la educación secundaria, qué tipo de chicos estamos enviando a la universidad, con qué tipo de formación, con qué capacidad de comprensión, con qué herramientas. O sea, es una cuestión bastante más compleja la que usted plantea, pero esencial al problema. Como siempre quedan muchos temas, acá tengo una lista. 82 preguntas sin hacer. Pero en unos 42 programas más podemos evacuar todas las consultas. Ministro, un placer. Muchísimas gracias por su visita. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ya viene cuenta final. ¿Cuenta final? Sí, señor. Con los señores, con la señora Carmiña, con el señor Gustavo. Es un programa para no perderse en el día de hoy. No sé por qué, pero para no perderse. Nos vemos mañana.